Hola, buen día. 12 de abril del año 2026, la porción 654. En el nombre de Cristo Jesús leemos el título. Dice así: el Evangelio de Juan comienza con una de las declaraciones más profundas de toda la Escritura. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan nos lleva antes de la creación, antes del tiempo, antes de Génesis. Allí ya existía el Verbo. Jesucristo es la revelación visible del Dios invisible, la expresión perfecta de Dios. El texto dice tres cosas poderosas. Primero, en el principio era el Verbo. Cristo no comenzó en Belén. Él es eterno. Antes de la creación, Él ya existía. Segundo, el Verbo era con Dios. Aquí vemos distinción. El Hijo está con el Padre. No es la misma persona, pero está en perfecta comunión con Él. Tercero, el Verbo era Dios. Aquí vemos la divinidad completa. No es un Dios menor, no es una creación, no es un profeta. Él es Dios mismo. Y luego Juan revela algo aún más glorioso en Juan capítulo 1 versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El Dios eterno entró en la historia humana. El Creador caminó entre su creación. ¿Cuánto nos ama? La palabra se hizo carne en Jesucristo. Aquí empezamos a ver el misterio glorioso de la naturaleza de Dios. La Biblia nos revela un solo Dios, pero ese Dios se manifiesta en tres personas: en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. No son tres dioses, son un solo Dios en tres personas. El Padre envía, el Hijo redime y el Espíritu Santo transforma. Y todo esto lo vemos desde el principio del Evangelio de Juan. Cristo no vino solo a enseñarnos moralidad, vino a revelarnos quién es Dios y a salvar a los pecadores. Él murió por lo que se había perdido. Juan capítulo 1 versículo 12 nos dice su palabra: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. La pregunta no es si Jesús existió. La pregunta es si tú has recibido, si tú a Él lo has recibido como el Dios que salva. Porque el mismo que creó el universo, el mismo es el Dios que vino a rescatar tu alma.